modelo de aprendizaje aumentado se sustenta como elemento conceptual en aquel aprendizaje que aumenta o amplía el aprendizaje que se recibe en la enseñanza formal y destaca esas prácticas de aprendizaje no ligadas a un lugar ni a un horario formalizado y que realizadas con los desarrollos de la tecnología de la información y de la comunicación digitales complementan la educación formal. Aquí se utiliza el concepto de aumentado al designar el tipo de aprendizaje que desarrolla la capacidad para resolver problemas en donde se pone en juego no solo las características genéticas del sujeto, sino también los elementos técnicos y no técnicos como el lenguaje, las costumbres, las herramientas y los procedimientos. Cobra especial papel la comunicación que, mediada por sistemas de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, fomenta el surgimiento de nuevos entornos de trabajo colaborativo. Igualmente, se retoma el concepto desde la realidad aumentada. Los aprendizajes se expanden en términos de sus posibilidades y se enriquecen como experiencia formativa. Supone esto una asociación con los intereses y necesidades del contexto que moviliza acciones diferentes. El pensamiento crítico, procesos de curaduría amplios, se potencia y se expande la motivación personal y del proceso formativo, y ello lleva a idear nuevos caminos y respuestas. A mayor motivación, mayor adaptación a las condiciones en virtud del propósito final. En la actual situación, la tecnología entonces potencia los intereses. Como atributos, nuestro modelo dispone de condiciones base para el aprendizaje a lo largo de la vida y las competencias del aprender a aprender. Enriquece y diversifica la acción didáctica y evaluativa a lo largo del proceso y potencia la figura de prosumidores de contenidos y de conocimientos. Es decir, acá el estudiante y el docente no solamente consumen contenidos que están en línea, sino adicional, ellos producen esos contenidos. Potencia la combinación de espacios de aprendizaje individual y colaborativo y promueve las habilidades de autogestión del estudiante. Fortalece así el tributo a la formación del pensamiento crítico, facilita el acceso y aprovechamiento de recursos educativos digitales dentro del material educativo, es decir, hay una mayor diversificación. Fortalece las interacciones entre los actores del proceso educativo, es decir, los docentes, estudiantes e institución. Potencia la corresponsabilidad de estudiantes y docentes en el proceso de aprendizaje y potencia el aprendizaje activo, promoviendo el incremento de la creatividad y las habilidades propositivas. Facilita la actualización constante de los currículos de acuerdo con las tendencias de la disciplina y genera entornos personales de aprendizaje, es decir, identifica y respeta las diversas formas de aprender, posibilita la diversificación de escenarios de aprendizaje y fortalece las acciones de enseñanza del estudiante. ¿Cuáles son estos actores del proceso? El estudiante como centro de la acción formativa, el docente como dinamizador y orientador del proceso formativo y, por supuesto, la institución como ese entorno posibilitador de la acción formativa. La acción formativa, entonces, se toma a partir del aprendizaje invertido. Desde esta perspectiva, el proceso formativo es visto como un continuum que abarca más allá del momento sincrónico. Supone un nuevo rol del docente que determina conceptos estructurantes y produce contenidos para acercarlos al estudiante. En esa perspectiva, se fortalece la comunidad de aprendizaje por asignatura y por programa. La comunidad por asignatura mueve a la reflexión frente al proceso formativo y frente a las condiciones de enseñabilidad de la ciencia y de la disciplina. La comunidad por programa mueve la reflexión sobre el etos profesional, es decir, todas las actitudes y el rol social de la profesión. Aquí el rol y el compromiso del estudiante es fundamental. Ello implica la confirmación permanente del rol del estudiante como parte decisiva de ese proceso, que se debe traducir en conductas basadas en la originalidad, en respeto a la construcción propia de los aprendizajes y el desarrollo del pensamiento propio. Es decir, aquí la fortaleza en ese sentido es muy importante. Implica que la actividad de aprendizaje y evaluación se encamina hacia metodologías activas con apoyo y habilidades del pensamiento superior.
¿Cuáles serían entonces las acciones iniciales de semestre? El diagnóstico del estudiante con base en un formulario previsto en línea, y esos resultados van a modular la acción posterior. El diagnóstico sobre aspectos como los saberes previos del estudiante, las competencias básicas, los tipos y ritmos de aprendizaje, las condiciones tecnológicas con que se cuenta y un aspecto fundamental que es la vocación hacia el proyecto de vida. Aquí el docente aplica la encuesta diagnóstica e interpreta la data. El estudiante diligencia el formulario como actor propositivo y la institución provee el formato en línea y la data subsecuente. Igualmente se sugiere el desarrollo de una guía de aprendizaje para el estudiante. Esta guía es construida como una directriz que recoge el proceso, rete a la aplicación de conceptos y promueva la autogestión del estudiante desde esa estructura base. Entonces, el docente plantea la ruta formativa y la secuencia didáctica y evaluativa que va a desarrollar a lo largo de la asignatura. El estudiante ajusta su proceso formativo a las orientaciones de la guía y la institución provee el repositorio tecnológico donde alojar este recurso. Luego, sugerimos una inducción al proceso de asignatura y unos acuerdos pedagógicos. En esa inducción, pues vamos a mirar la justificación de la asignatura, la motivación y utilidad de su estudio y el lugar que ocupa dentro del programa académico. ¿Cuál sería la línea didáctica y metodológica y la línea evaluativa que es dialogada con los estudiantes? ¿Cuáles surgen de allí esos compromisos de actuación de los actores implicados en el proceso? ¿Cuál sería la valoración general del curso a partir del diario del estudiante y de la rúbrica que incluye aprendizajes declarativos, procedimentales y actitudinales? En este punto, el docente plantea y establece los acuerdos consensuados y protocolos con el grupo. El estudiante asume los acuerdos y autogestiona su proceso formativo en el marco de esos acuerdos aunado a las metas de aprendizaje, y la institución establece protocolos de trabajo remoto y formas de relacionarse en contextos mediados. Y aquí, con estos precurrentes, iniciamos las acciones del proceso formativo. Realizamos encuentros sincrónicos remotos según la intencionalidad pedagógica. Hacemos uso de recursos en línea y fortalecemos el aprendizaje por pares. En este ámbito, sugerimos varias alternativas. El aula invertida, en donde el estudiante aprende nuevos conceptos en casa mediante lecturas, videos y ejercicios y aplica sus conocimientos realizando proyectos bajo supervisión del docente. Otra forma sería el fomento de didácticas colaborativas, los foros de discusión, el trabajo en wikis y blogs, donde se reconoce la naturaleza social del aprendizaje y se fomenta el aprendizaje colaborativo y organizado, es decir, con un propósito frente a una meta de aprendizaje determinada. La creación y fomento de comunidad de aprendizaje. Es el ambiente de aprendizaje donde se sitúa el estudiante como centro y esencia del proceso. Hay un reconocimiento de las diferencias individuales y es fundamental para la creación de ambientes de aprendizaje que incluya ese reconocimiento de los saberes previos y que la propuesta sea incluyente. También hay unas maneras de trabajar en estos escenarios, como son la rotación por estaciones o por pequeños grupos o por grupos de interés, en donde los alumnos rotan en grupo dentro de una misma aula a través de distintas estaciones, en horarios fijos. En ellas, unas veces realizarán aprendizajes en línea, en otras actividades colaborativas y en otras con una tutoría del maestro, es decir, tendríamos simultáneamente 3 grupos trabajando y al final nos reunimos en una gran plenaria para identificar las fortalezas a través de cada una de estas estrategias como insumo para la construcción del aprendizaje.
Y la rotación individual, que nos parece que es un concepto potente en este momento porque destaca la importancia de las motivaciones de los estudiantes y el papel clave que tienen las emociones para lograr resultados del aprendizaje. Aquí es el estudiante quien selecciona qué tipo de complementariedad requiere para su proceso formativo. Son todas esas actividades extracurriculares complementarias al proceso formativo que hace parte del trabajo autónomo del estudiante. Entonces el estudiante puede decidir en tomar un curso pequeño de análisis de data o un curso de fortalecimiento de competencias en lecturas, todas ellas encaminadas a la complementariedad de su proceso formativo. Y un papel fundamental tiene la evaluación, que debe ser continua y con permanente retroalimentación. Aquí la evaluación formativa con ese doble propósito: evidenciar los aprendizajes y la creación de contenido para realimentar un repositorio que no solamente sea de tipo evaluativo, sino también de fortalecimiento de las competencias del estudiante. Implica un ejercicio constante de retroalimentación para dar cuenta de los procesos y resultados atribuibles a diversos factores que pueden ser atendidos dentro del mismo proceso. Implica también la creación de una forma de medición y de avance de esos logros, medición constante del desempeño con la intervención de diversos actores del proceso evaluativo. Aquí entonces fortalecemos elementos como la coevaluación, la autoevaluación y la heteroevaluación. Y sugerimos evaluación con apoyo de instrumentos y herramientas como la rúbrica, el portafolio, el diario del estudiante, pero también el diario del docente, donde se deben generar acuerdos de clase que permitan operar con expectativas claras y la aplicación de estrategias evaluativas coherentes y una retroalimentación permanente. Aquí el diario del estudiante, en donde él anota sus desafíos, sus alternativas y sus metas de aprendizaje, y el diario del docente, en donde él sesión a sesión puede ir registrando los logros del grupo y las oportunidades de mejora. También sugerimos los talleres y los retos para el fortalecimiento de las competencias, y que los estudiantes ojalá puedan rotar por diversos talleres. Tomamos el concepto de taller. ¿Qué es un taller? Es un espacio en donde yo dispongo de diversas herramientas. Aquí estas herramientas son de tipo cognoscitivo. Entonces los estudiantes eligen ese tipo de herramientas para organizar una construcción de un conocimiento nuevo. Por ello, aquí generamos la interdisciplinaridad que favorece entre áreas del mismo programa una comunidad de aprendizaje interna y externa. La propuesta didáctica debe estructurarse de tal forma que conlleve a un trabajo retador e incluyente de todos los estudiantes. Y el cierre de clase o el cierre de sesión, que es esa reflexión al final de la sesión que hace referencia a los compromisos que se tenían, a las motivaciones que se desarrollaron y a los desafíos que quedan para la siguiente sesión. ¿Cuáles serían entonces las acciones finales del semestre? Con toda esa data que hemos venido desarrollando a lo largo del semestre, al final del semestre podemos hacer un balance con los estudiantes para definir el estado de los saberes disciplinares, las competencias básicas, las condiciones tecnológicas. Para ello se aplica un formulario que es previsto en línea, y esos resultados modularán la acción de semestres posteriores. Igualmente es importante hacer el balance de los aprendizajes de los profesores, qué cosas fueron las fortalezas, cuáles son esas oportunidades de mejora, y el balance final a partir de la reflexión derivada del diario del estudiante y su cotejo con la rúbrica general del curso. Con estas acciones de semestre requerimos unas condiciones del ambiente académico permanente, es decir, le invitamos a los docentes a que hagan consulta, a que inviten a los estudiantes a hacer consulta permanente en la biblioteca, a hacer parte y hacer uso del BookClick como esa
forma de generar una comunidad de aprendizaje, contar con un repositorio de contenidos con curaduría inteligente que lo que busca es el respeto a la originalidad del pensamiento, la grabación de las clases por parte de los docentes por canales que pueden ser por programa, por semestre o por asignatura, y el apoyo permanente de bienestar y medio universitario para todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las competencias de los estudiantes. Y aquí viene la alternancia, que se articula muy bien con nuestro modelo de aprendizaje aumentado. La alternancia implica el trabajo académico en casa con la integración de diversos recursos pedagógicos que incluye la posibilidad de realizar encuentros periódicos presenciales, obviamente de acuerdo con el análisis particular del contexto y otras variantes que puedan surgir observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. Para ello, en Ariandina, la actividad presencial se desarrollará inicialmente y con gran importancia en las asignaturas que impliquen un trabajo de práctica o en laboratorios institucionales en espacio intra o extramurales a los que se pueda acceder según la normatividad vigente. Igualmente, el modelo de aprendizaje aumentado regirá para todos los casos, ya sea que se desarrolle la actividad sincrónica de manera presencial o remota, modo que se ha asumido con motivo de la situación de salud pública en el país y los lineamientos gubernamentales. Y un aspecto importante es el entorno tecnológico. Contamos con nuestras plataformas institucionales, en este caso Moodle, y otras que se han dispuesto para el desarrollo de videoconferencias, entre ellas Teams y Meet, tecnologías suficientes en los espacios físicos de laboratorios y salas de simulación que garanticen el desarrollo presencial y remoto de la actividad formativa planteada. Con estas condiciones, queremos que nuestro modelo de aprendizaje aumentado efectivamente sea ese escenario que va a enriquecer y a fortalecer la experiencia formativa de nuestros estudiantes.